Estado Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional, nuestra noche de conversación de los temas que están marcando la semana. Un sistema frontal que ya pasó, pero que dejó graves daños en la zona centro-sur y una enorme tarea de reconstrucción, además de una discusión política. ¿Ha sido lenta la respuesta del gobierno? ¿Llegaron tarde los militares a la zona de catástrofe? De eso y más conversamos con el nuevo subsecretario de Defensa, el exconvencional Ricardo Montero. Y con nuestro panel conversaremos del ambiente de crispación que hay en la Cámara de Diputados a 2 semanas del 11 de septiembre, de los llamados a evasión del metro y del proceso constitucional que entra en tierra derecha. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, recuerden que pueden revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify. Puedes escuchar las entrevistas, el debate, la conversación. Estado Nacional Podcast, búsquenos en Spotify o también pueden escanear aquí el código QR que aparece en pantalla. Bueno, ya estamos, lo habíamos anunciado, estamos con nuestro invitado, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Subsecretario, gracias por estar con nosotros esta noche de Estado Nacional Prime. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Flamante subsecretario, lleva 9 días, estaba calculando, ¿no? Tan solo 9 días. Ya, asumió, gracias por lo de flamante. Sí, pues asumió el miércoles pasado. Miércoles pasado. Se vino un sistema frontal, tuvo que salir a terreno, desplegar los militares. Se le ha hecho, me imagino, como los 9 días han sido como meses, ¿o no? En realidad ha sido bien gratificante, primero por la alegría de la responsabilidad que me entregó el presidente de la República, segundo por volver a un ministerio que le tengo mucho afecto, que yo ya había estado y que le tengo mucho cariño, y tercero porque creo que en momentos como este cobra un mayor realce el trabajo del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas en poder responder. En un momento como este digamos, el sistema frontal y sus afectaciones. Exactamente, por poder, en la práctica, poder ayudar directamente a la población. ¿Usted es consciente del lugar al que llega? Y se lo pregunto porque calculábamos que usted es el 4º subsecretario en 15 meses. ¿Por qué hay tanta rotación en su cargo? A ver, de nuevo, este es un tema que llevo ya más de 10 años en el Ministerio de Estado, así que yo llego feliz. Respecto a las determinaciones de quién entra o quién sale, eso es del presidente de la República y esa es la atribución. No, yo lo entiendo eso, pero usted habrá preguntado qué es lo que pasa, porque hay tanto cambio, ¿no? No, Antes de aceptar el cargo, ¿no? No nos toca tanto preguntar. Cuando el presidente de la República llama y asigna una responsabilidad, es un honor, hay que tomarla con alegría y hacer el mejor trabajo posible. Y en eso estamos desde el primer momento. Ahora, desde el primer momento en que lo nombraron, también empezaron las críticas, y no de la oposición, sino que de su mismo sector, incluso de su mismo partido, el Partido Socialista. Algunas de las críticas en general se concentran por su labor de exconvencional en la Convención Constitucional, porque lo acusan de ser uno de los que estaba detrás de querer hacer desaparecer al Senado, eliminar al Senado. Algunas cosas que le dijeron, que el nombramiento era un premio a los irresponsables constituyentes causantes de la derrota del 4 de septiembre, que construyó una animosidad y odiosidad con el Senado y que nunca ha sido un interlocutor válido. ¿Cómo se hace cargo usted de estas críticas? Yo me quedo con, primero, la tarea que me asignó el presidente, segundo, con el respaldo que ha sido mucho más mayoritario. Yo lo he sentido por parte de mi partido, la presidenta de mi partido ha sido súper claro, dentro de la alianza de gobierno también lo he sentido, otros integrantes del gobierno, sus secretarios, ministros, así que en eso yo estoy muy tranquilo. ¿Son críticas aisladas? Yo creo que son aisladas, pero me quedo con lo otro, me quedo con el trabajo, me quedo más con la propuesta, me quedo más con la oportunidad. No creo que valga la pena entrar en eso. Ya, pero le están pasando una cuenta. Cuenta, no, yo no lo veo así. De su rol en la Convención Constituyente. Yo estoy tranquilo por el rol que jugué. Nos tocó una contingencia bien particular en un momento de Chile que era muy complejo. Nos tocó compartir con un sistema que no determinamos nosotros, que era con listas de independientes. Y dentro de eso me tocó cumplir una labor. Pero yo estoy tranquilo con el rol que cumplí, independiente de que los resultados no fueron los esperados. Yo también fui durante todo el proceso muy autocrítico.
mis declaraciones son públicas, así que yo creo que esto es parte de un proceso constituyente más largo, de un periodo más amplio, y creo que el tiempo también va a entregar bastante perspectiva. Hay una cosa especial en esta cartera, en defensa, tanto el subsecretario como la ministra son del Partido Socialista, o sea, pertenecen al mismo partido, que es algo que no se da, por lo menos estuve revisando y no encontré otra cartera donde ocurriera. ¿Qué sello quieren darle los socialistas, digamos, el socialismo a la cartera de defensa? Primero, el sello es el del programa de gobierno, es el sello del presidente Boric. Yo la ministra la conozco ya hace muchos años, desde que era parlamentaria, y es un honor y un gusto poder trabajar con ella. Yo creo que el sello es de un trabajo de excelencia, es un apoyo irrestricto al presidente de la República, es un trabajo muy en conjunto entre el trabajo que lidera la ministra, las dos subsecretarías, el Estado Mayor conjunto y principalmente también el trabajo junto a las ramas. Subsecretario, lo vimos en terreno, ¿cierto? Tuvo que salir inmediatamente. Yo le preguntaba antes de empezar la entrevista si alcanzó como a enterarse de en lo que estaba el ministerio y en lo que estaba la subsecretaría. Usted dice, bueno, vuelvo a un lugar que conozco, pero lo vimos en terreno, lo vimos desplegarse junto también a los militares. ¿Se demoró el despliegue militar en las zonas de catástrofe? ¿Qué es la queja que tienen muchos alcaldes? A ver, algunas cosas de contexto. Primero, los militares participan desde el inicio del proceso, o sea, toda la evaluación de este sistema de mal tiempo ya estaban incluidos dentro del COGRID y ya estaban participando. ¿Participando significa desplegados? No, porque el enfoque que tenemos ahora, que es muy importante, es un enfoque bastante más integral. Entonces viene con un trabajo previo. Dentro de la planificación previa, el Estado Mayor Conjunto ya estaba presente, los militares desplegados en las regiones ya estaban participando de los COGRID y hubo una planificación. Ahora, cuando comenzaron estas lluvias, que hay que tener muy presente qué tipo de lluvias son. Estábamos hoy día en el COGRID nacional y nos señalaban de meteorología que no había registro de lluvias como esta. La intensidad simplemente duplicaba los registros históricos. Estoy hablando desde 1940 con un pico en 1960. Entonces acá hay un contexto de lluvias muy, muy intensas. Y cuando comienza... ¿No se podían preparar para una lluvia como esta? Uno siempre se puede preparar y siempre puede hacer todo lo que sea posible para prevenir. Pero siempre hay contingencias como esta, cuando se duplican los máximos históricos o cuando tiene una intensidad de estas características que sobrepasa una respuesta que uno esperaría que sería de cero afectación. Sin perjuicio de lo contrario, yo creo que hemos tenido una muy buena respuesta. El presidente inmediatamente el día lunes decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe. El mismo día estaban todos los jefes de defensa en cada una de las regiones. Los medios estaban desplegados y todos los requerimientos que hubo fueron atendidos. Ya, pero y ahí entonces para entender cómo funciona, ¿cierto?, el despliegue de los militares, porque la ministra de Defensa la escuchamos decir que a veces en algunos lugares no hubo solicitud del municipio, de los alcaldes para el despliegue y que, según lo que ella explicaba, que la ley que creó Senapred establece que debe ser la autoridad municipal la que hace una solicitud al gobierno central para que le envíen a los militares. ¿Así funciona? A ver, lo primero también hay que contextualizar. Acá venimos en un proceso que es un proceso muy positivo, que es pasar a un sistema mucho más integral en materia de desastre. Nosotros estamos con nuestra querida ONEMI de 1974 y como dice su nombre, es la Oficina Nacional de Emergencia, foco puesto en la emergencia. Lo que viene discutiendo a nivel internacional en materia de desastre a través de, en los 90, después Yogo, Sendai, que son las planificaciones internacionales en estas materias, es tomar el ciclo de riesgo completo. Entonces hay que ver un ciclo de mitigación, de preparación, después de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Y eso es lo que estamos haciendo con Senapred, es agarrar todo el sistema y implementarlo a través del tiempo. Ya, pero no ¿Cómo me ha contestado funciona? la pregunta acerca de quién tiene que el solicitar contexto era muy importante. Que se desplieguen los militares. Parte de este zona. contexto tiene un trabajo local. Esto parte de abajo hacia arriba. ¿Ya? Cuando hay requerimientos que puedan atender los municipios a nivel local, son ellos los que lo atienden. Inmediatamente, cuando no pueden, sube al nivel provincial y regional y se trabaja desde ahí. Entonces esto tiene dos caras.
Uno, hay requerimientos de los municipios que nosotros recibimos. Todos son respondidos y en todos se ha entregado el apoyo. Lo que tenemos que reforzar dentro de este sistema es darle también, y en esto hay que ser justo, más herramientas a los municipios para que sean capaces de identificar bien los problemas, solicitar la ayuda a tiempo y poder afectarlo. Sin perjuicio de eso, nadie quedó sin atención por falta de requerimiento. Ya, pero no hubo demora, entonces usted descarta que hubo demora en el despliegue de los militares, estoy diciendo, en las zonas más afectadas, que es la queja de algunos alcaldes, que la gente decía, ¿dónde están los militares? Porque sabemos que están desplegados, pero no han llegado hasta acá, pensando en que, digamos, con los camiones se podía trasladar o rescatar gente, podían ingresar con algunos, no sé, con los anfibios, decían algunos especialistas, ingresar a zonas donde no se podía entrar porque estaban inundadas, etcétera. Que ese despliegue llegó tarde. ¿Usted descarta eso? No, no lo comparto y lo descarto sí, porque estábamos en la zona y participamos. Fueron desplegados inmediatamente los militares. Venían en la previa, fueron desplegados el día lunes de manera intensa. Estuvimos en Curicó, por ejemplo, con el alcalde, con el delegado provincial. Estuvimos con la hermana Nieve, que estaba en la Fundación Las Rosas. Nos llamaron y habían 50 adultos mayores en una iglesia y no podían salir. Y no había ni un medio para entrar. ¿Qué es lo que hicimos? Prioridad número 1. Vimos todas las prioridades que teníamos, todos los problemas y ese lo calificamos como el número 1. Fuimos con 4 camiones del ejército, con personal, con el jefe de la defensa, con agua hasta la cintura y sacamos a las 50 personas en menos de 3 horas, las llevamos al hospital de Curicó. En Linares, en Vega Ancoa, Pejerrey, más de 5.000 personas aisladas. Llevamos en menos de 72 horas 150 personas rescatadas, 115 personas rescatadas por vía de helicóptero. Entonces los militares están desplegados junto a las policías, carabineros, PDI y también a bomberos. Más de 7.000 personas desplegadas solo en las regiones afectadas. 7.000 personas en general, digamos, juntando a todas las instituciones. Claro. Pero en el caso de los militares, ¿cuántos militares hay desplegados en la zona de emergencia de catástrofe? Hoy día tenemos más de 1.000 militares desplegados. Solo las que tienen declaración de estado de excepción constitucional, pero además tenemos refuerzos de ser necesario desde Valparaíso y desde Santiago. ¿Y son suficientes 1.000 funcionarios? Han sido suficientes. Lo que es importante es que el jefe de la defensa asume el control completo. Entonces, cuando yo hablo de 7.000, que son bomberos, son policías, son carabineros, son PDI y son miembros de las Fuerzas Armadas, es todo el contingente que tiene. Nosotros recibimos todas las solicitudes y desde el jefe de la defensa junto a Senapred se hace una priorización de qué es lo más urgente. Los días que llevamos hasta ahora, el foco ha estado puesto en las vidas de las personas. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Rescate, como el que hizo ayer el teniente Miranda en Talca, a una persona debajo de un puente, o lo que yo le mencionaba en Linares o en Curicó. ¿Hasta cuándo se mantiene ese despliegue en las zonas de catástrofe? El decreto de excepción constitucional dura 7 días, entonces tenemos hasta el domingo. Sí. Pero ahí está la posibilidad, el presidente de la República tiene que evaluar, la evaluación la haremos en los próximos días y el presidente tendrá que tomar. Todavía. No se ha tomado y creo que está bien. ¿Se va a extender? No, es una facultad privativa del presidente. Ya, y entonces se podría extender y ahí entonces se puede extender también la presencia, se mantendría en esa cantidad de 7.000 funcionarios. Es que de nuevo tenemos que hacer una distinción. Los militares siempre se pueden desplegar por motivos humanitarios y han estado, por ejemplo, en Santiago, han estado ayudando en todas partes. A lo mejor no sale tanto en televisión porque no está en estado de excepción constitucional. Antes del decreto ya estaban ayudando. La gracia del estado de excepción constitucional es que tenemos un jefe de la defensa que permite tomar el mando del conjunto e ir priorizando. A ver, si es que usted dice que son suficientes la cantidad de militares que hay desplegados en estas zonas de emergencia, pero podríamos contar con un mayor número si no tuviéramos tantos militares desplegados en la macrozona sur y en la zona, digamos, migratoria en el norte. Que no, entiendo que son 4.000 entre las dos zonas, en el límite norte y en la macrozona sur, son 4.000 efectivos militares, ¿o no? Lo que es importante es que todo lo que ha sido requerido para la zona de catástrofe ha llegado. Hoy día mismo la ministra Fernández, que está desplegada desde ayer, llegaron 100 personas nuevas que se solicitaron desde Maule con 8 camiones y llegaron y ya están absolutamente desplegados. Entonces todos los requerimientos de personas todavía tenemos un margen para traer gente de Santiago, gente de Valparaíso, de Osorno, para apoyar a las zonas de estado de excepción constitucional. Ya, o sea, ese argumento que uno escucha por ahí de no, lo que pasa es que hay que pensar que no se pueden, que ya tenemos demasiados funcionarios militares desplegados en la macrozona sur y en el norte y por eso entonces no puede haber tantos en la zona de catástrofe. Eso no es verdad. No, tenemos desplegados hoy día tenemos desplegada en 8 regiones del país
militares. Tenemos en la zona norte, me refiero desplegados por situaciones extraordinarias. Sí. En la macrozona norte tenemos por infraestructura crítica, la reforma constitucional que hicimos este año. Tenemos en la zona centro 4 regiones por estado de excepción constitucional de catástrofe: O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Y además tenemos la macrozona sur, la zona sur de la región de Biobío y también la cordillera, y además la región de la Araucanía. Entonces, efectivamente tenemos un despliegue muy intenso y muy grande. Lo que sí podemos garantizar es que hasta ahora no ha habido limitaciones de personal en la zona centro para responder a la catástrofe. A propósito de despliegue militar, ¿cuánto tiempo más deben estar los militares en la macrozona sur? Deben estar hasta que podamos cumplir la labor por la cual fueron desplegados. Y ese es un trabajo integral que hemos avanzado bastante, hemos avanzado con Buen Vivir, hemos avanzado con la comisión, hemos avanzado mucho en inversión y infraestructura, en APR, en camino, pero todavía falta. No pueden tolerarse en el Estado de Derecho los actos de violencia que hemos visto desde hace ya demasiado tiempo. Y este tiene que ser un trabajo integral. Esto no es una solución mágica que van a traer los militares. Nos van a dar un marco para poder trabajar junto a la Fiscalía, junto a la PDI, junto a Carabineros y junto a la inversión pública que también tiene que hacer el Estado. Eso de la mano de conversación política. Todos esos factores son necesarios para poder avanzar. Hoy día no están dadas las condiciones. Esperemos que a corto plazo sí se den. ¿Y a usted no le incomoda que las Fuerzas Armadas estén a cargo de la seguridad pública? Las Fuerzas Armadas tienen tareas específicas que están dadas en la Constitución. Excepcionalmente, y también autorizadas por la Constitución, pueden realizar labores, por ejemplo, de orden público, por ejemplo, de infraestructura crítica, por ejemplo... ¿Lo están haciendo hoy día en la macrozona sur? Lo están haciendo, efectivamente. ¿No le incomoda que tengan ese rol en la macrozona sur? No, no me incomoda, pero entendiendo que no es la labor primaria y permanente de las Fuerzas Armadas. La Constitución tiene una definición clara, el foco de las Fuerzas Armadas es clara, pero, por cierto, cuando la institucionalidad lo requiere, la institucionalidad lo permite, tienen que asumir esas tareas. Pero no podemos acostumbrarnos a eso. ¿Discrepa entonces de sus dichos en el Congreso en marzo de 2020, cuando en la Comisión de Constitución se discutía el proyecto de infraestructura crítica, y ahí usted argumentó que incluir a las Fuerzas Armadas en seguridad pública sería exponer a la población a violaciones a los derechos humanos? Exactamente, porque lo importante acá es tener claro de qué estamos hablando. Son 2 proyectos de infraestructura crítica. Uno, el que aprobamos en el gobierno del presidente Boric, ahora en enero. Otro era el del presidente Piñera, a propósito del estallido social, con fines absolutamente distintos. Ese proyecto, en la letra, en el texto, era un proyecto que tenía efectivamente esa exposición, porque lo que se buscaba era proteger estaciones de metro, era ver vínculo directo con protesta, y esa era y seguirá siendo una mala idea. Ahora, ya, o sea, usted pero dice que el solo para terminar, porque crítica, para no confundirnos. ¿Sí? Yo planteé también en esa intervención, que no está en esa cuña, pero planteé que lo que teníamos que hacer era regular la fuerza a través de ley, la RUF. Planteé también que había que determinar específicamente qué es lo que había que hacer y qué significaba infraestructura crítica. Esas 2 cosas son recogidas en el proyecto que se aprobó ahora y seguimos trabajando también en el decreto y la tramitación de la ley. Entonces son 2 cosas distintas. Se lo pregunto de otra manera. El proyecto que finalmente se aprobó de infraestructura crítica en este gobierno no tiene el peligro de que expone a la ciudadanía, como usted dijo, a las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Armada. Esa cuña le falta una parte, que es la segunda, que dice que también expone a las Fuerzas Armadas. En infraestructura crítica esto no es nuevo. Esto está en España, está en Francia, está en Inglaterra. Pero precisamente lo que criticábamos hace 3 años es que no tiene este complemento que sí tienen los otros países. Planes de ejecución, regulación del uso de la fuerza, definición del tipo de infraestructura crítica. Entonces, salvando eso, viendo la experiencia comparada, sí se puede hacer. Y es precisamente lo que hemos hecho. Entonces ahí no hay ninguna contradicción. Ya, es por eso. O sea, usted usted cree que el proyecto que hoy día está, donde de la manera en que hace participar a las Fuerzas Armadas en orden público, como las tenemos en la macrozona sur,
Ahí no hay riesgo de que la ciudadanía se exponga a violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, ni tampoco los exponga a ellos. Es que ordenemos de nuevo, ese proyecto de infraestructura crítica, entonces tendríamos que hacer referencia al norte, de la forma que está establecido el proyecto que fue aprobado. Efectivamente, es un proyecto que legalmente resguarda a las Fuerzas Armadas. Quiero terminar con el tema del sistema frontal y de los temporales, subsecretario. ¿Usted cree que su gobierno ha estado a la altura en la respuesta a tiempo y adecuada a la gente que ha estado afectada por el sistema frontal? Lo dividiría en dos partes. La primera parte, para responder concreto a la pregunta, sí, ha estado a la altura el gobierno. Y la segunda, también empatizar. Cuando yo veo las familias que están ahí con la casa que se la llevó el río, cuando están inundadas, cuando veo un alcalde que está preocupado de sus vecinos, yo empatizo y entiendo. Entiendo que hay un contexto de lluvias que nunca habíamos visto en la historia de Chile, o a lo menos no teníamos medición. Entiendo que es muy complejo, pero empatizo con esas personas. Y el Estado tiene que estar ahí siempre presente y el gobierno va a estar siempre presente, empatizando y ayudando a la familia. Pero ha estado a la altura. Ha estado a la altura, sí. Subsecretario, ¿cómo ven desde el gobierno, cómo ve usted el ambiente de crispación que hemos visto esta semana? Mientras, digamos, la mitad de Chile estaba inundado, en la Cámara de Diputados hemos visto esta semana un ambiente de crispación enorme. ¿Le preocupa eso al gobierno? Bueno, el siguiente panel me dijeron que va a comentar sobre este tema. El ambiente de crispación nunca es bueno para nadie. O sea, creo que los que saquen provecho de ambientes de crispación termina siendo algo negativo. Yo creo que entramos a un mes que es un mes muy importante, es un mes complejo, y yo creo que deberíamos hacer un llamado a las grandes mayorías, a memoria, a democracia, a futuro. Creo que esas son todas palabras que nos deberían convocar a todos de manera transversal. ¿Por qué es tan complejo el mes que vamos a enfrentar y la fecha que vamos a enfrentar? Porque se cumplen 50 años del golpe de Estado. Se interrumpió la democracia y eso no aguanta contexto ni justificación. Se interrumpió con fuerza y eso hay que recordarlo y hay que condenarlo y hay que entender cómo construimos eso hacia el futuro. Hay ciertos mínimos que yo creo que son fundamentales. ¿Cuáles son esos mínimos? Los mínimos de la democracia, los mínimos del Estado de Derecho, los mínimos de la tolerancia, yo creo que esos son fundamentales. Los mínimos de los derechos humanos. Y yo creo que ahí hay un lugar de encuentro. Yo me rehúso a ir a pelear con minoría y invito a mayoría. Son la mayoría y yo estoy absolutamente convencido, tanto en la izquierda como en la derecha, los que vamos a defender la democracia y vamos a defender los derechos humanos. Creo que eso es muy, muy importante. Yo sé que usted lleva muy poco en su cargo, pero... 9 días. Exactamente, 9 días, lo volvemos a decir, y además concentrado de nuevo en la emergencia. Pero ¿piensa usted que esta tensión que hemos visto en la Cámara de Diputados, pero que también en el ambiente político, podría traspasarse o afectar de alguna manera a las Fuerzas Armadas? Yo espero que no sea así. Politizar, instrumentalizar, creo que tenemos que hacer un llamado transversal. Yo insisto, yo iría a las mayorías. Yo valoro mucho la gente de oposición, la gente de derecha, que ha tenido posturas claras respecto a estos temas, en pos de la democracia, en pos de los derechos humanos, y creo que hay bases sólidas para... No, prefiero no citar nombres para no dejar nada afuera, pero creo que de repente un comentario insidioso, con ganas de figuración, se lleva y generaliza a muchas personas. Yo creo que hay en todos los sectores gente que considera que la democracia, que los derechos humanos y que nunca más un golpe de Estado son valores democráticos mínimos y de convivencia cívica. ¿Qué espera usted para el 11? Yo espero que sea una fecha solemne, una fecha de reflexión. Yo soy socialista, es una fecha de recuerdo. Y espero que sea también una fecha de respeto y de futuro. ¿Van a participar las Fuerzas Armadas en los actos conmemorativos del 11 de septiembre? ¿Del acto del mismo día? Eso es un acto que organiza desde Presidencia y se tendrá que determinar el formato de acuerdo a lo que establezca el presidente. Yo no tengo conocimiento del detalle de cómo va a ser ese día, pero sin lugar a dudas es un día muy importante para el gobierno y tiene que ser también un día muy importante para Chile. Para terminar, subsecretario, vienen ya nuestros panelistas, que viene uno que era
compañero suyo en la Convención Constitucional, Un gran ¿cierto? amigo. Marco Barraza. Usted dice además gran amigo. Y además viene Natalia González, que es de la Comisión Experta. Así es Nos que, topamos varias veces. exactamente. Bueno, quiero preguntarle, ¿cómo ve desde ahora, como un ex convencional, cómo ve el actual proceso constituyente? Como ex convencional y como actual subsecretario de Defensa, no me corresponde referirme a esa materia. Pero nada, lo tiene esperanzado, no esperanzado, lo tiene preocupado, confía. Estoy abocado en la defensa y hoy día particularmente en la respuesta a la emergencia. Eso es lo que me mueve, lo que me motiva todo el día y lo que me va a hacer levantarme mañana muy temprano, muy contento de poder seguir trabajando. ¿Pero hay esperanza Hay esperanza siempre en la en que vida. resulte una nueva constitución? Yo estoy focalizado en la defensa y en la responsabilidad que me entregó el presidente. Eso es lo que me corresponde. Subsecretario Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, muchas gracias por esta entrevista, por venir a conversar con nosotros aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias Mucha por la suerte en invitación. su tarea porque tiene mucha pega por hacer. Que así sea. Bueno, vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional Prime. Vienen nuestros panelistas. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Si puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año, toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Ya estamos con nuestros panelistas. Hoy día, Natalia González, que vuelve después de harto tiempo. Creo que además la noche no había estado, ¿sí? Sí. No en este formato de los jueves. Ya, así que bienvenida Natalia González, de la Comisión Experta del Proceso Constitucional. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Marco Barraza sí había estado y ha estado bastante, ex convencional del Partido Comunista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Oye, partamos lo hablamos un poco con el subsecretario de Defensa, no sé si escucharon parte de la conversación sobre el clima de crispación que hemos visto mientras, digamos, la mitad de Chile o de los chilenos estaban lidiando con las inundaciones en la zona centro-sur. En la Cámara de Diputados se daban unas escenas bien increíbles y de un nivel de crispación, de polarización que ha llamado la atención estas 2 semanas de que se conmemoren los 50 años del golpe. ¿Cómo ven ustedes lo que está ocurriendo ahí? ¿Es preocupante? ¿Es señal de algo? ¿Cómo se explica, Marco? A ver, lo que pasa es que es esperable que a 50 años del golpe haya revisión, problematización, lectura de los alcances, digamos, del golpe, de los impactos de la dictadura, de la violación a los derechos humanos. Y, en mi opinión, es el momento oportuno, habiendo transcurrido 50 años, de problematizar la importancia de la democracia. Lo que ocurrió el otro día en la Cámara de Diputados, yo creo que es bien lamentable, especialmente la lectura de esta declaratoria del año 73 por parte de la Cámara de Diputados. Donde la Cámara de Diputados de esa época, el 22 de agosto de 1973, declaraba que en el fondo que el presidente Salvador Allende no estaba respetando la Constitución y que muchos lo ven como la luz verde para el golpe de Estado. O sea, en los hechos, si uno lee las conclusiones de la declaración, lo que hace es un llamado al alzamiento de las Fuerzas Armadas y particularmente de los generales que eran ministros de la época del gobierno del presidente Allende. O sea, para mí no tengo ninguna duda de que tiene un tono y un contenido golpista esa declaración. Lo complejo es que haber autorizado la lectura de esa declaración, en mi opinión, tiene 3 connotaciones muy graves. A ver. La primera es apologista respecto al golpe de Estado y en consecuencia es involutivo respecto de declaraciones previas de la derecha, donde incluso se llegó a hablar de cómplices pasivos por parte del presidente Piñera. Entonces hay un retroceso democrático. En segundo lugar, no en toda la derecha, pero en una porción importante que es hegemónica del discurso de derecha en el presente, plantea, en los hechos pone la opción de un golpe como una opción presente como mecanismo de resolución de conflictos dentro de la democracia. O sea, como una opción válida hoy día, dice. Sí, sin duda. Es apologista del presente.
Y en tercer lugar, es altamente dañina respecto de la memoria de las víctimas y de sus familiares, porque claramente lacera la dignidad de las personas. Y esto aparejado con un discurso imprudente, a lo menos, por ejemplo, de la diputada Navellán, que señala que las vejaciones sexuales de las cuales fueron víctimas muchas personas, el informe Rettig consigna más de 30.000 personas, perdón, el informe Valech, torturadas y prisioneras políticas, que las violaciones sexuales, el abuso sexual era un mito urbano. Eso es altamente dañino. Yo lo digo en primera persona, mi mamá fue violentada sexualmente, ella y sus pares, mujeres y hombres, en la prisión que vivieron. Entonces, tiene una connotación muy severa. ¿Qué te pasa a ti entonces? A mí no, con tu caso personal, digamos, porque tu mamá lo vivió en persona. Cuando escuchas esa declaración, lacera la memoria de mi madre. La diputada Navellán dice que es una leyenda urbana. Ella hoy día salió a aclarar que no desconocía que hubo violencia sexual, pero lo que ella decía es que lo que era leyenda urbana es que esto había sido de manera sistemática. Las violaciones, los abusos sexuales, en tortura, es una práctica que quedó debidamente registrada en términos sistemáticos en el informe Valech. Y los exámenes, los documentos de organismos internacionales lo refieren. Es lesivo, es dañino. Yo no conozco ninguna víctima de violación sexual que haya vuelto a ser la misma después de haber vivido una vejación de esa envergadura. Entonces no se justifica de ninguna manera, es completamente lesivo de la dignidad de las personas. Natalia, ¿qué te pasa a ti cuando ves lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, lo que ocurrió? ¿Tú entiendes el por qué? Porque uno se hace la pregunta de qué es lo que buscaban quienes desde Chile Vamos, republicanos, partido pero con el apoyo de la UDI, de Renovación Nacional y de Bópoli, en la Cámara de Diputados, porque hay digamos, senadores, de hecho el presidente de la UDI mismo se desmarcó de esa declaración. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de volver a leer esa declaración que muchos lo ven como, digamos, la luz verde para el golpe? ¿Cuál es la lógica? Porque da la impresión, o tú no sé si concuerdas, como dice Marco, que se está como reivindicando. Mira, Connie, yo sin querer hacerme eco de las palabras de la diputada Navellán, a mí me parece que este clima crispado en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado se viene produciendo ya hace varias semanas en el país. Y yo creo que lamentablemente, no digo que sea el causante de lo que ocurrió en la Cámara, pero sí creo que una cuota importante de la división que hoy día hay en torno a la conmemoración del golpe tiene harto que ver con cómo el gobierno ha decidido conmemorar esta fecha. ¿En qué sentido? Lo digo porque hace un mes o algo atrás sale Patricio Fernández, combinado por familiares de detenidos desaparecidos, que no compartieron declaraciones que a mi juicio no emitió tampoco Patricio Fernández, señalando que él había justificado de alguna manera en esas declaraciones el golpe, cosa que no hizo. Más bien lo que Patricio Fernández planteó en esa entrevista tiene que ver con las causas del golpe y que en eso podemos tener una discusión como sociedad, pero no justificó el golpe ni lo ha justificado nunca. La salida de Patricio Fernández por parte del gobierno y luego el gobierno intentando instalar un relato único en torno a las causas del golpe de Estado, me parece que ha crispado los ánimos y yo creo que estamos en una situación hoy día más polarizada en torno a lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 que cuando se conmemoraron los 40 años del golpe y los 30 años del golpe. O sea, tú dices que en el fondo hay responsabilidad del propio gobierno, del propio presidente Boric, que ha provocado en esta forma que tú dices, ha provocado que se genere este clima de polarización. Yo creo que ha encendido los ánimos alrededor de esta conmemoración. Yo te quiero recordar también que... ¿Pero eso hace comprensible, por ejemplo, o entendible las declaraciones de la diputada Navellán? No, y por eso yo fui muy clara cuando partí. Sí. Pero yo quiero recordar que esta declaración que hace el Congreso en el año 73, quienes primero la ponen sobre la mesa o sobre el tapete, no son precisamente los partidos de derecha, sino que son más bien los partidos de izquierda quienes buscan que el Congreso rechace esa declaración.
Y de alguna manera, y por supuesto que no comparto el tono, por supuesto que lo que dice Marco me parece muy sensato y además es cierto, esto está documentado en el informe de Valech, pero de alguna manera genera una reacción donde uno podría decir en buen chileno le sale el tiro por la culata, porque no solo termina aprobándose esa declaración, que no necesita ser aprobada, sino que al mismo tiempo se termina rechazando la petición que originalmente habían hecho los partidos de izquierda para que el Congreso se manifestara expresamente en contra. Entonces, a mí lo que me parece acá, y sin justificar los dichos que puedan ser destemplados de un lado y de otro, me parece que en este tango hay dos actores bailando. Y a mí me parece que por el lado del gobierno no ha habido, y no hay hasta el día de hoy, yo creo que la ciudadanía no tiene claridad cómo se va a conmemorar los 50 años del golpe, si va a ser una conmemoración que nos llama con una visión, como le escuchaba al subsecretario, de unión hacia el futuro, o si más bien vamos a insistir en este camino de volver a dividir a los chilenos, de volver a revisar quiénes están en contra o a favor, y a mí me parece que esa era la tónica que no quería plantear Patricio Fernández, que era el encargado, y termina saliendo del gobierno. ¿Tú concuerdas no? ¿Por qué? No, yo no creo que la retórica... ¿El gobierno sea responsable? Sí, no creo que sea atribuible al gobierno la retórica destemplada, como se ha dicho, de derecha en relación a justificar las violaciones a los derechos humanos, tergiversar la verdad histórica, porque el informe Valech y el informe Rettig son verdades históricas. No creo que sea producto de vacíos comunicacionales del gobierno, no. Yo creo que hay una severa disputa en la derecha por hegemonizar contenidos, por reescribir la historia. Se ha potenciado una hegemonía discursiva que es contraria a estándares civilizatorios democráticos. Los discursos más violentos vienen de republicanos. Incluso lo que he visto, conozco gente de derecha, que no voy a decir nombres para no complicarlas, que no se sienten nada de cómodos ni cómodas con un discurso de estas características. Y no se sienten cómodos porque reivindicar la violencia institucional, tergiversar la historia, vulnerar la memoria de las víctimas muy severo. Y yo quiero hacer una distinción que a mí me parece importante. Cuando alguien señala que es mito urbano una violación y que hubo violaciones sistemáticas, se pone del lado del victimario y la psicología de la víctima es reactiva. El destemple que puede tener una víctima tiene una explicación. No tiene la misma explicación ponerse del lado del victimario. Y ese es un problema de cómo comprender la violencia. Y tiene impactos transgeneracionales. Entonces, no creo que esto se explique en los procedimientos, en la oratoria, en los aciertos o desaguisados del gobierno. No, de verdad que no. ¿Y a ti no te parece, Marcos, perdona, Connie, que no, adelante, así como pueden haber distintas miradas y lecturas de la derecha, yo, por el contrario, también creo que por parte de la izquierda tampoco hubo una sensación de comodidad de todo el bloque de izquierda, y con todo el bloque de izquierda voy desde la centroizquierda hasta el Partido Comunista o más allá, los que en otros tiempos eran la lista del pueblo, con la salida de Patricio Fernández, con cómo el gobierno quiere de alguna manera conmemorar el golpe de Estado, porque a mí me parece que tampoco hay ahí una visión uniforme. Y me parece que sí fue incómodo que se sacara a una persona que está identificada o fue identificada en la Convención Constitucional con el colectivo socialista por la mirada que tenía más analítica, más reflexiva de lo que había ocurrido en ese momento, invitando a la sociedad a reflexionar en torno a aquello, en torno a las consecuencias y en torno a no repetir, porque en eso estamos de acuerdo. Entonces, a mí me parece que solo decir que hay un sector que ha hegemonizado en la derecha, yo creo que si uno mira también en la izquierda, hoy día también hay un relato que ha sido hegemonizado por una parte de la izquierda. ¿Por quiénes? Yo creo que, y aquí me podrá decir Marcos si es correcto o no, pero a mí me parece que aquí hay una mirada muy clara de los partidos propiamente de gobierno, de Apruebo Dignidad, respecto a cómo quieren conmemorar los 50 años del golpe de Estado, que no necesariamente me parece es la mirada del PPD, del Partido Socialista, de amarillos, de demócratas, de la democracia cristiana, que son todas personas de centroizquierda.
Hay un intento, pero eso mismo te quiero preguntar, Marco, o sea, porque se ha dicho eso, que en el fondo, que sobre todo el Partido Comunista ha sido quien finalmente está marcando como la agenda de cómo finalmente el gobierno va a conmemorar los 50 años, como que se ha apoderado de esa conmemoración y que no, entonces están dominando esa visión y que no hay espacio ahí para otras visiones dentro del socialismo democrático. Lejos de aquello, el Partido Comunista es un partido más de la coalición de gobierno. Pero yo quiero problematizar algo. A ver. Es debatible si el gobierno ha tenido más o menos asertividad en cuanto a la conmemoración de los 50 años del golpe. Y en el clima que se genera. Es debatible, no, es que es debatible y es opinable en consecuencia la valoración que se pueda tener respecto a la salida de Patricio Fernández. No lo pongo en cuestión. Hubo un reclamo extendido en las agrupaciones y en las organizaciones de derechos humanos. Hubo una carta firmada por más de 100 organizaciones y sitios de memoria. Pero ese es un problema de otra entidad. Eso no justifica la retórica de la derecha. O sea, yo puedo conceder que hay una discusión abierta en relación a si el gobierno ha actuado con la suficiente claridad conceptual para efectos de cómo conmemorar los 50 años del golpe. Yo creo que los mínimos comunes no se construyen sobre la base de concesiones democráticas, sino que sobre la base de un estándar civilizatorio común. Pero eso en ningún caso puede ser el elemento que justifique la retórica de ultraderecha. Si ese es mi punto. O sea, podemos sentarnos a debatir sobre los alcances de la conducta del gobierno, pero eso no es la causa de que hoy día tengamos diputados de extrema derecha diciendo barbaridades de estas características. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero la pregunta inicial es ¿qué explica este clima de polarización que lleva a conductas que, concuerdo contigo, no se justifican ni son explicables? Yo creo que en esas causas no solamente se instala una cierta retórica de un sector o de un partido, sino que para que eso ocurra han contribuido también, pienso yo, sectores del oficialismo, en particular del gobierno, que no han contribuido a que el clima en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe sea un clima de visión de futuro, de cohesión social, sino que más bien se ha empeñado por dividir. Y cuando tú te empeñas por dividir, generas, y podremos estar de acuerdo en que la reacción, por supuesto, que es reprochable, pero tú generas, lamentablemente, una reacción en que ciertos sectores de la oposición también se aglutinan. Entonces, a mí me parece que, si bien no es la causa de la declaración, porque nadie puede además escudar su declaración en otras personas, cada uno es responsable de las declaraciones que emite, ¿no es cierto?, pero sí me parece que este clima polarizado al que estamos arribando tiene dos actores bastante claros. Quiero preguntarles a los dos cosas distintas sobre este mismo tema, pero Marco, ¿tú tienes claro o tienes una claridad de cómo se va a conmemorar los 50 años por parte del gobierno? No lo tengo claro. No, de verdad que no. ¿Y no te parece que estando a 2 semanas... O sea, por eso digo yo creo que por eso es debatible y opinable en términos de juicio, y hago la distinción respecto de que eso no es habilitante para tener discursos de odio. No, eso. Te estoy preguntando, ¿sabemos cómo se va a conmemorar? Conozco muchas iniciativas, más bien no están centralizadas por el gobierno. Está el acto de conmemoración del Estadio Nacional. Está el día 30 de agosto, el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Que es cuando se lanza también el plan de búsqueda. El plan de búsqueda, que es una, bueno, en justicia es una potente señal del gobierno en materia de derechos humanos, tener un plan de búsqueda que nadie tiene la expectativa de que esto arribe a justicia, porque hay violadores de derechos humanos que están libres. Pero sí que permita conocer cómo fue ese sistemático accionar en materia de gravísimos crímenes de lesa humanidad. Hay otras iniciativas. ¿Ha faltado una cierta, no sé, desde claridad, épica, algo? No, yo creo que se ha actuado de manera, y siendo parte del gobierno y con una crítica constructiva,
creo que se ha actuado de manera episódica en el relato. No se ha tenido consistencia continua. Eso ha posibilitado también de que hayan otras conmemoraciones. Y en buena hora que la sociedad civil tenga conmemoraciones y que adopte el estándar más alto de derechos humanos. Y Natalia, a ti, ¿qué te parece o qué reflexión haces cuando uno ve que hay gente o hay dentro de la derecha, digamos, que hoy día reivindica o están apareciendo discursos de reivindicación de la figura de Pinochet, como que de alguna manera, y lo dijo la presidenta Michelle Bachelet en una entrevista, dijo, hay gente que para los 30 años, para los 40 años, condenaban cosas que hoy día no están condenando. ¿Tú tienes esa sensación y qué es lo que lo explica? Más allá de que si es provocado, como tú dices, si es que hay una provocación por parte del gobierno, pero ¿cómo se explica eso? Que estando a 50 años del golpe militar hay una especie de involución, como se ha llamado, de un sector de la derecha. Sí, yo, a ver, primero quisiera... ¿O tú no concuerdas con eso? No, quisiera disputar un poco el diagnóstico porque cuando se dice de un sector de la derecha, yo creo que más bien han sido personas puntuales que han hecho esas reivindicaciones, esas declaraciones. No me queda tan claro si es el sector de la derecha. Eso como primer punto. Y en segundo lugar, yo creo que lamentablemente arribamos a esta conmemoración precedidos de varios años de inestabilidad política, de no un clima político adversarial, sino que derechamente de enemistad política. Y aquí, de nuevo, esto no se trata del huevo o la gallina, pero quienes hoy día reivindican con mucha fuerza la democracia, y en eso creo que nos encontramos los tres que estamos acá, también hace 3 o 4 años atrás para el estallido la pusieron muy en duda. Y digo que la pusieron en duda porque se hizo tambalear a un gobierno democráticamente electo. En circunstancias que para esas alturas yo creo que todos teníamos consenso y queríamos que Chile siguiera prosperando y creciendo con alternancia en el poder, sea quien fuera el gobierno que la ciudadanía elegía. Y en ese momento, cuando ocurren todos los hechos de tremenda violencia, hubo un sector muy claramente marcado en este país que no solamente validó la violencia, sino que la motivó, la aplaudió. Y yo creo que eso, Connie, lamentablemente, al momento en el que arribamos hoy, es medio inseparable de los ánimos que hoy día existen en la sociedad, no solo en la política. Porque tú no puedes pararte a defender la democracia y decir que es el sistema político o de gobierno que todos tenemos que hacer prevalecer, cuando hace 4 años atrás, a mí me parece que hubo sectores claramente en este país, y no lo digo solamente yo, lo ha dicho también Mico, que fue director, en esa época era el director o presidente del Instituto de Derechos Humanos, que señaló con mucha claridad que aquí había gente que iba a la Moneda a tomársela y a sacar al presidente. Entonces, yo creo que no podemos separar la concatenación de hechos que han venido ocurriendo desde octubre del 2019 en adelante, que ha generado otro ánimo en la sociedad, que una sociedad que mira también con cierta preocupación que hay sectores que no se demoran ni un segundo en cuestionar la democracia cuando hay alguien en el gobierno que no es de tu color político. Entonces, a mí me parece, y de nuevo, esto no se trata de justificar las declaraciones de tal o cual, pero a mí me parece que nosotros hoy día estamos inmersos en un contexto que viene precedido por estos 4 años que han sido muy difíciles y muy álgidos. Salimos de la Convención Constitucional, entramos a otro proceso constituyente y todo lo que ha ocurrido ahí, los eventos electorales, como la ciudadanía se ha manifestado, han sido producto de lo que ha ocurrido en estas últimas meses y años. Bueno, y hablando del proceso constitucional, de este segundo proceso constitucional, este ambiente polarizado, ¿podría terminar contaminando lo que está pasando en el Consejo Constitucional, Natalia? Mira, podría terminarlo y yo veo... Tú estás participando activamente, porque recordemos que los expertos están participando sin voto, pero con voz. Así es, y estamos yendo a las comisiones, estamos asesorando, estamos dando nuestra opinión en todo lo que pueda ser una colaboración para los consejeros electos. Y cuando digo colaboración, es una colaboración bastante transversal. Hemos ido todos los expertos a las distintas comisiones y hemos conversado con todos los consejeros de distintos colores políticos.
Mira, yo creo que sí lo puede terminar contaminando, y en eso yo pienso que todas las fuerzas políticas tienen que hacer un esfuerzo. Y generalmente cuando uno dice esto, al tiro la gente piensa que yo me estoy refiriendo a lo mejor al Partido Republicano. ¿Sí? ¿Ya? ¿No te estás refiriendo al Partido Republicano? No, fíjate, no me estoy refiriendo al Partido Republicano. Y no me estoy refiriendo al Partido Republicano, sino que más bien me parece que hoy día hay una serie de intervenciones en la prensa, una serie de alocuciones que hacen ver como que adentro el Partido Republicano no estuviera en una disposición de diálogo, que si Chile Vamos no estuviera en el Consejo o en la comisión experta no habría capacidad de tender puentes. Y a mí me parece, y yo creo que cualquier consejero que esté yendo a las sesiones te podrá decir que en todas esas sesiones, cuando se han analizado las enmiendas, enmienda por enmienda, ha habido tanto del Partido Republicano, de Chile Vamos y de los consejeros oficialistas voluntad para revisar sus enmiendas, voluntad para retirar enmiendas, voluntad para decir, sabe que en esto hay buenas ideas de la vereda del frente, hagamos enmiendas de unidad de propósito. Entonces, a mí me parece que lo que está ocurriendo, que a veces no es tan público, ¿ya? Porque obviamente la contingencia se traga toda la agenda, pero lo que está ocurriendo dentro del Consejo no es lo que se presenta hacia afuera, ¿ya? De hecho, hoy día hubo 2 puntos de prensa, tanto del oficialismo como de la oposición. El oficialismo mostró ciertas cartas en las que está disponible a llegar a un acuerdo. La oposición recogió el guante, dijo que le parecían muy razonables esos puntos y que le gustaría subir otros tantos más, y que qué bueno que por fin se genera este clima que es más bien de tratar de llegar a acuerdos y no de separarnos entre quienes están en el ánimo del consenso y quienes no lo están, porque yo te digo, yo voy para allá todos los días y ese ánimo está presente. Ya, o sea, no hay de qué preocuparse en el Consejo Constitucional. No, Constanza, hay que preocuparse, porque hoy día las encuestas lo que están mostrando es que la ciudadanía no sintoniza con este proceso. La ciudadanía lo ve lejano, lo ve muy, muy lejos de sus prioridades, lo ve como una cuestión de la élite política, y por lo tanto el llamado que yo estoy haciendo es completamente al revés. Es como hay que preocuparse de este proceso, no contribuyamos a generar realidades que no están ocurriendo en el Consejo. Y yo invito a la ciudadanía y a quienes tienen mucha opinión en esto, primero a señalarles que aquí no se ha votado ninguna enmienda, y hay gente ya con opiniones muy marcadas de votar en contra o que hacen críticas furibundas respecto del actuar de unos y otros, y la verdad es que esto se empieza a votar recién la próxima semana. Yo no vi en la Convención Constitucional, antes de que comenzaran las votaciones, que nadie estuviera tan marcadamente en posiciones o emitiendo alertas. Yo creo que las alertas y las posiciones, tengamos esta conversación una vez que se empiecen a votar y veamos cómo es la realidad. ¿Marco? No, yo parto de una pregunta que le hiciste a Natalia, que me parece bien concreta. ¿Se contamina o no el proceso constituyente a propósito del debate sobre la conmemoración de los 50 años? Sí, pero es más que una cuestión de retórica o de forma, sino que concreta. Hay una norma constitucional, o un par, por ejemplo, propuestas de enmiendas de republicanos, que, por ejemplo, permiten la libertad de violadores de derechos humanos, mayores de 75 años. En Chile hay 265 personas. En rigor no es libertad, sino que cambio... Sí, pero el régimen privativo de libertad por el arresto domiciliario. Digamos, arresto domiciliario total en vez de estar en la Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Pero... Y estamos hablando que en Chile hay del orden de 265 personas mayores de 75 años cumpliendo condena, y 145 son asociados a crímenes de lesa humanidad. O poner en cuestión el carácter vinculante de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Son 2 muestras. O sea, esto tiene correlato directo. Lo que está debatiéndose en materia de 50 años y la retórica violenta tiene un correlato con un sector. No es un problema de conductas impulsivas o compulsivas de personas, sino que hay una visión que está plasmada en las enmiendas que... ¿Qué es la visión de republicano? Entonces, el problema, yo hoy día leí también, sigo, digamos, como ciudadano informado, el debate, leí los puntos que plantearon los consejeros y consejeras del oficialismo. Me parece que establecen un estándar correcto en términos de conservar algo que se estableció en el borrador de la comisión de expertos, que es el carácter habilitante, no pretender tener consenso sobre todo. Por tanto, así como es importante
lo que quede textualizado también, las omisiones son relevantes, pues yo creo que sería muy regresivo, por ejemplo, que se habilitara una futura legislación que revirtiese la interrupción del embarazo en 3 causales, por ejemplo, que son, o que se anulara la paridad de género. Entonces, este no es un problema solo de forma en el debate y de disposición, que por cierto es importante. La forma y el contenido acá son muy relevantes y el contenido está amenazado. Y creo que es la oportunidad de poner esa alerta, porque de lo contrario, de seguir prosperando contenidos de esas características, ponen en riesgo el proceso. La ciudadanía yo creo que está mucho más informada de lo que se cree. Yo no, por regla general, no creo que la ciudadanía no esté atenta. La ciudadanía sigue de cerca estos debates. Claro, pero lo que dice Natalia, los números y las ¿se impacta para bien o se impacta para mal? Muestran que... ¿Se impacta para bien o se impacta para mal? Y el impacto que tiene hoy día, habidas cuenta del carácter que está adquiriendo el debate en términos de enmiendas tan regresivas por parte de un sector claro, que es republicanos, y que ponen en riesgo los 12 bordes que se establecieron. Si esto es bien complejo, o sea, porque en los 12 bordes, el primer borde es clarito en establecer el Estado democrático y social de derecho. Y si yo leo el texto, las enmiendas, ojo, aún no están aprobadas, es cierto, está por verse el resultado final, pero si no se ponen esas alertas, el riesgo es de que tengamos una constitución como propuesta más dañina que la actual. Y creo que existe consenso ya generalizado que este instrumento, el que existe hoy día, no da el ancho, no permite el desarrollo que el país requiere. Natalia. Mira, reaccionar a algunas de las reflexiones que ha hecho Marco. A ver, lo primero, y por eso también llama un poco a la responsabilidad en el debate. Yo sé que todos queremos hacer puntos políticos y es muy razonable, pero respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando se dice el sector del Partido Republicano o la oposición está cuestionando el carácter vinculante, la verdad es que ninguno de los sectores mencionados está cuestionando el carácter vinculante. La discusión que está puesta sobre la mesa es cómo entran al sistema de fuentes, si entran con rango constitucional, supraconstitucional o supralegal e infraconstitucional. Pero en todos esos casos son vinculantes, para poder terminar. Hay países de la Unión Europea que todos admiramos y aspiramos a llegar a ese nivel de democracias desarrolladas, que tienen sus tratados de derechos humanos, no con rango constitucional ni supraconstitucional, sino que supralegal. Entonces, yo me permito preguntar, ¿creemos que esos países no respetan los derechos humanos? Incluso hay enmiendas de la Unión Demócrata Independiente en que se le da rango constitucional a esos tratados. Entonces, si me van a decir que la única discusión plausible para respetar los derechos humanos es que tengan carácter supraconstitucional, bueno, eso es otra discusión, pero no es la discusión que hay en el Consejo. Luego, en el tema del aborto, fíjate que yo tengo una interpretación distinta de las enmiendas presentadas de la que tiene Marco, pero me llama poderosamente la atención el argumento de que esta Constitución que se estaría elaborando no sería habilitante porque eventualmente podría dejar una ley inconstitucional. Pero el año pasado, Marco, el texto que despachó la convención electa era un texto que en esto no tenía nada de habilitante. Era un texto que establecía como derecho la interrupción voluntaria del embarazo sin plazos. O sea, el aborto libre. Y por lo tanto, cuando creemos que tiene que ser habilitante, si es conforme a nuestras ideas, nos parece bien. Y cuando no, no. Entonces yo veo ahí una cierta contradicción en el discurso. Luego, en el tema de la paridad, fíjate que yo creo que, de nuevo, plantear que hay sectores como la oposición que no quieren que haya paridad, yo de nuevo los invito a mirar las enmiendas. Hay una enmienda, de nuevo, de la Unión Demócrata Independiente, frente a la cual el Partido Republicano se ha mostrado muy llano, que lo que viene proponiendo es la paridad de entrada. Y lo que establece esa norma es llevar a la Constitución lo que hoy día tenemos en la ley, en materia de cuotas de entrada de las candidaturas, pero más exigente, porque pone un 50-50 de cuota de entrada, no un 60-40 como está en la ley, y de manera permanente, no hasta el año 2030 como establece la ley. Y en la Constitución, no de salida. Y eso no es un criterio de paridad razonable, o sea, solo la paridad de salida. Por eso, pero es que lo que digo es, cuando se dice hay un sector contrario a la paridad,
Bueno, es que de nuevo, ¿es solo tolerable la paridad de salida? ¿Es solo tolerable si el Tratado Internacional de Derechos Humanos es supraconstitucional? A mí me parece que no. Entonces, plantear en esos... Y la enmienda de los 75 años, mira, yo concuerdo contigo, Marcos, que esa es una enmienda muy compleja. Y por eso también digo, abramos los debates en serio si es que esa enmienda prospera. Yo creo que esa enmienda no tiene apoyo político al interior del Consejo. Yo creo que el propio Partido Republicano, al escuchar las reflexiones que se han hecho en el Consejo, yo creo que ha entrado en un proceso de reflexión respecto de esa enmienda. Ahora, yo no voy a defender esa enmienda, pero yo he escuchado que los deja en la impunidad, que los deja en la libertad, como bien decía Connie, no es lo que hace la enmienda, yo no comparto el contexto de esa enmienda ni su trasfondo, pero no es lo que hace la enmienda, y digamos también que hoy día, bajo los tratados internacionales que Chile ha suscrito, los indultos a crímenes de lesa humanidad no están prohibidos. Podrían estar permitidos, y lo que esos tratados imponen como condición es que la persona que va a ser indultada repare con celo el mal causado, haya colaborado con la acción de la justicia y no represente, por cierto, un daño a quienes han sido víctimas. Entonces, lo que te quiero decir es, de nuevo, vamos al trasfondo de las enmiendas, vamos a lo que se ha presentado, vamos a la disposición y al ánimo, pero no instalemos realidades que no son tales, ni menos en contraposición cuando se dice aquí se quiere prohibir el aborto. Bueno, hace un año atrás se permitía libremente y ahí no era habilitante, pero a nadie le importaba mucho, muy parece, cortito, ¿no? Marco, porque nos vamos a la pausa. Sí, no, muy cortito, pero espero ser bien contundente. La paridad de entrada es promoción, no es resultado. En consecuencia, no asegura que en el sistema político, en los órganos colegiados del Estado, exista 50% de mujeres y 50% de hombres. Eso es una regresión. ¿Respecto de qué? Regresión. O sea, hoy día tenemos un sistema político que asegura más representación de mujeres. Pero solo en el Consejo Constitucional, Sí, en el Parlamento no lo pero tenemos. ese es el estándar más importante que ha existido. Retrotraer eso, yo creo que es debilitar la democracia y debilitar los derechos de las mujeres. En segundo lugar, respecto de los tratados internacionales en derechos humanos, yo sostengo que tienen que ser de carácter supraconstitucional y no quedar al arbitrio de la legalidad y la interpretación, digamos, circunstancial. En materia de interrupción del embarazo, yo creo que es una decisión de las mujeres, en lo personal. Si a mí, si fuera mi opción, yo creo que el aborto es una decisión informada y responsable de cada mujer. Creo que debilitar lo que hoy día existe en legislación es debilitar las autonomías de las mujeres. En consecuencia, creo que el texto, las enmiendas, no el texto, porque aún no se votan y espero que no se aprueben. Ahora, Arturo, es que ella fue bien claro, presidente del Partido Republicano. Sí, y yo escuché hoy día, que no era eso lo que leí en los medios la entrevista o las frases de José Antonio Caz, donde señala que hay enmiendas que para ellos son determinantes. Y esas enmiendas claramente debilitan el estándar democrático. Las líneas rojas famosas, nada cortito, Marco. Pero nos vamos a la pausa rápidamente. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Pausa, ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta, pero para despedirnos, ya se nos pasó rapidísimo Estado Nacional Prime esta noche. Agradecemos a Natalia González, Marco Barraza, gracias por estar los dos con nosotros. Gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos, que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana con Estado Nacional. Muchas gracias, buenas noches, que descansen.